El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a este culto. El día domingo estamos por lo menos una vez al mes celebrando ayuno y oración delante de Dios. Somos una iglesia consciente de que los tiempos son finales. Estamos conscientes que los distractores del mundo, su brillo, su oropel, tentaciones, asfixian a la iglesia del Señor y más a aquellos que se alejan de la congregación. Y somos conscientes también de mucha prueba, lucha, tribulación que atravesamos los creyentes en lo personal, también en lo familiar, en lo colectivo, a nivel de iglesia. Y hay una práctica que en las congregaciones, en muchas, no todas, gracias a Dios, hay muchas que sí lo hacen, pero hay una práctica que en muchos lugares como que va quedando como obsoleto, ¿verdad? Y es venir de rodillas delante de Dios. Particularmente he tenido el privilegio de ministrar en iglesias donde cada vez que oran, inmediatamente se postran de rodillas. A mí, a título personal y particular, arrodillarme delante de Dios, y peor en un culto público donde se hace para exaltar y glorificar el nombre del Señor, a mí particularmente me encanta. Me encanta que vengamos de rodillas ante el Señor. Tal vez el único como inquietud que uno tiene, o reserva que uno tiene, es el hecho de convertir este acto ya no en un acto correcto de humillación, de oración, de clamor, y convertirlo en un acto religioso. Es decir, arrodillarse por arrodillarse, porque hay gente que se arrodilla y se levanta y se arrodilla y se levanta, y al final no hay cambios, no hay conciencia, no hay meditación, no hay nada. Entonces de nada sirve que uno se tire de rodillas, ¿verdad? Es decir, debemos arrodillarnos, pero debemos saber por qué nos arrodillamos. Bien, entonces ese es el título del ayuno del día de hoy, que ha sido coordinado por mi hermano pastor Luis Martínez. El título es De rodillas ante Dios, y el texto base con que se proyectó este ayuno es Jonás capítulo 3 y versículo número 5. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Padre que estás en los cielos, te suplicamos que hables a nuestra vida por medio de este consejo de tu palabra, y que prepares nuestros corazones para esta jornada de oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, felicito a todos aquellos que han venido en ayuno, que están en ayuno delante del Señor. Cada vez que haya ayuno, que es una vez al mes a nivel congregacional, esfuércese por hacerlo, ¿verdad? La hora de finalizar el ayuno, pues usted la consensa con el Espíritu Santo. Si el Señor le pone que le entregue un tanto temprano, es su relación con el Señor. Y si lo quieres entregar hasta el siguiente día, también es su relación con Dios, ¿verdad? Amén. Bien, y si alguien por cuestiones de salud o alguna otra razón no puede estar en ayuno, pero por lo menos póngase en el espíritu de oración e intercedamos juntos por cada petición delante del Señor. Bien, como dije, el título es De rodillas ante Dios. Fíjese que cuando mi hermano pastor designaba este texto como el base para la proclamación de este ayuno, nos dimos a la tarea de repasar la lectura bíblica, la historia en la cual Jonás es enviado a predicar a la ciudad de Nínive. Para los que no están familiarizados, Nínive era la capital de el imperio asirio.
Bueno, históricamente hubo otras capitales como Asur, entre otras, ¿no? Pero la ciudad de Nínive fue una de las capitales prominentes del imperio asirio. Ahora, en el Antiguo Testamento o en la Edad Antigua hubo 6 imperios conocidos en la historia. El primer imperio es el imperio egipcio, el segundo imperio es el imperio asirio, el tercero es el babilónico, el cuarto es el medo-persa, el quinto es el griego y el sexto es el romano. Ahora, de los 6 imperios de la Edad Antigua, uno se destacó por ser el más violento, el más cruel, el más sanguinario. Se dice que este imperio violento, cruel y sanguinario era precisamente el imperio asirio. Algunos historiadores dicen que fueron los asirios los que desarrollaron técnicas y maquinarias para la tortura. Dice que fue un invento de los asirios abrir los vientres de las mujeres encintas, sacarle la criatura y así viva le metían gatos u otro tipo de animales para que murieran desgarradas por dentro. Ese fue un invento del imperio asirio. Otro invento fue los empalados, es decir, metían una estaca por la parte trasera de la persona y le venía a salir aquí a la par del cuello, ¿verdad? Y morían así prácticamente y lo colocaban como estandartes en los caminos, ¿verdad? Para proclamar sus victorias. Otro invento que tuvieron es el estiramiento. Ellos fabricaron postes y por medio de poleas amarraban cada mano y los pies de las personas y comenzaban a estirar, un método de tortura, hasta que se descoyuntaban todos los huesos. Era horrible esta gente, ¿no? Se dice que otra tortura que ellos inventaron es el desollamiento. A la gente le quitaban la piel, ¿bien? Le quitaban la piel y lo dejaban solo carne viva expuesta a la intemperie, ¿no? No sé si alguna vez usted se hirió y le cayó ahí sal o limón o algo, ¿no? Pero ese método era horrible. Entonces, era tan cruel el imperio asirio que cuando Dios dijo: voy a destruir a Nínive en 40 días, uno de los que estaba contentísimo al saber que iban a destruir a Nínive, es decir, la capital asiria, era precisamente Jonás. Jonás estaba contento porque dijo: qué bueno, dijo que Dios le va a poner justicia. Es algo así como, perdónenme tal vez la ilustración, como cuando hoy existen criminales o malhechores que asesinan, que violan y que son un pesar para la sociedad, que son una escoria, que son gentes indeseables, que uno los aborrece y todo, y de repente se dice: miren, está enfermo y se va a morir, y la gente contenta porque se va a morir el criminal, se va a morir el asesino, se va a morir el violador, se va a morir la escoria. Entonces, algo así sucedía con los asirios. Jonás estaba contentísimo con que Dios destruyera Nínive. Ahora, merecía Nínive morir igual que Sodoma y Gomorra, que el Señor, al igual que Sodoma y Gomorra, que no las perdonó, les mandara una lluvia de fuego con azufre y las destruyera. Lo merecía Nínive, por la cual Jonás no quiere ir a predicar ahí, ¿verdad? Porque él teme que Dios, siendo tan misericordioso, les vaya a dar un chance si esto se arrepiente. Y por eso, en lugar de ir a Nínive, agarra para Tarsis, es decir, para España, totalmente dirección contraria, un polo opuesto. Pero Dios lo hace regresar. No, ve a Nínive, y hay 120,000 almas que merecen uno. No, él les dijo: no, van a ser destruidos, juego les toca. Ese es el mensaje. Después de predicar, en el día 40, dice la palabra que Jonás se fue a la lomita de allá enfrente de la ciudad, y con unos lentes 3D de tercera dimensión
él esperaba ver el espectáculo cuando comenzaran a caer los bombazos del cielo, cuando cayera el fuego, el azufre. Él estaba en primera plana, en palco. Él quería ver la destrucción de la ciudad. Pero ¿qué sucedió? Y aquel Jonás viendo el reloj, ¿y a qué hora? Pues ya son las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora? Pues ya son las 12. ¿A qué hora? A las 3. Y se pasó el día y nada de nada. Y aquel Jonás comenzó bravo con Dios, porque no había destruido la ciudad. Se dice que durante ese tiempo Dios hizo subir una calabacera que le cobijó, le sirvió de sombra. Pero al siguiente día la calabacera estaba destruida y Jonás decía: me enojo porque esta calabacera se destruyó. Y el Señor le dice: mira, oíste con lo que estás diciendo. Estás bravo por una calabacera que un día nació y al siguiente día murió. ¿Cómo no voy yo a tener misericordia de 120,000 almas? Entonces Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Pero ¿por qué Dios detuvo el castigo? ¿Por qué lo detuvo? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo detuvo? Lo detuvo porque cuando ellos oyeron el mensaje de Jonás, ellos se arrepintieron. Algunos historiadores dicen que previo había habido un terremoto. Entonces ya venían ellos del terremoto. ¿Se acuerdan? En el 86 hubo un terremoto, los más viejos nos acordamos. En el 2001 hubo otros terremotos, los medianos pues nos acordamos, y a los niños no se acuerdan del terremoto. Pero hubo terremoto terrible, que diezmaron la ciudad. Entonces había acontecido días previos un terremoto, entonces como que estaban blanditos. Pero todavía más, se dice que hubo en los días previos a la predicación de Jonás un eclipse. Yo vi un eclipse, no sé cuántos se acuerdan del eclipse. Eclipse solar total, cuando en la tarde el sol, la luna se puso entre la tierra y el sol se oscureció, y la gallina a las 2 de la tarde ya buscando dónde echarse, ¿verdad? Y al ratito otra vez salió el sol y ya despertaron la gallina. Tuvieron una noche de hora y fracción, que se tardó el sol en volver a salir. Entonces, pero para ellos, para nosotros es un espectáculo eso del sol, ¿cómo se llama? Del eclipse y todo eso, ¿no? Pero otrora, en el Antiguo Testamento o en tiempos veterotestamentarios, un eclipse era un presagio de tragedia. Era como un anuncio, era algo así como cuando usted le canta a la aurora. Dije: no te vaya a cantar esa animal, porque si ya le cantó, entonces ya vaya preparándose. Algo así lo tenían en aquel entonces. Cuando hubo ese eclipse, para ellos era como un anuncio de un presagio. Y de repente llega Jonás y les dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tenían un presagio anunciado, habían tenido un terremoto, entonces estaban en su punto. Entonces se arrepintieron. Pero lo que dice aquí la palabra, en el verso que mi hermano pastor escogiera, el 3, quizá voy a leer antes, dice el verso 4: comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y mira el verso 5: los hombres de la ciudad creyeron a Dios. Es decir, creyeron que la profecía que estaban recibiendo venía de parte de Dios. Y dice: y proclamaron ayuno. Conocieron que era tiempo de humillarse, era tiempo de arrepentirse, era tiempo de doblar rodillas, era tiempo de buscar un poco de misericordia. Y dice ahí, continuemos con el verso 5: se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor,
Y en el verso 7 dice: hombres, animales, bueyes, ovejas, que no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, que se cubran de silicio los hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es decir, que el rey salió más evangelista que algunos evangelistas. No, porque les predicó tremendo. Vaya, dijo, arrepiéntanse, juego nos toca, así que hay que buscar a Dios. Vistámonos de silicio. Vestirse de silicio era una piel de cabra áspera y que se la tiraban encima para expresar humillación. Estaban humillados delante de Dios y se tiraban, se postraban en la tierra vestidos de silicio y buscaron la presencia del Señor, buscaron el perdón de Dios. Y cosa terrible, Dios los perdonó. Dios dijo: bueno, se pusieron de rodillas, me buscaron, se postraron, ayunaron, se humillaron, por tanto no los voy a destruir. Entonces ahí se siente un principio, el principio de venir de rodillas, de humillarse, de buscar una oportunidad, de clamar por una oportunidad delante de Dios. Ahora, yo he tomado algunos versículos de la Escritura, por supuesto no los vamos a tocar todos, y algunos solo vamos a hacer referencia. Usted en su casa, si quiere, toma nota y hace una lectura comprensiva. Pero fíjese que la palabra de Dios dice en el Salmo 95:6 que hay que arrodillarnos delante de Jehová nuestro Hacedor. En otras palabras, ponerse de rodillas es reconocer que somos criaturas y que Dios es nuestro creador. Entonces, eso significa, en este contexto, en este versículo, ponernos de rodillas. Dice en 2 de Crónicas 6:13 que Salomón inaugura el templo del Señor, y en el templo del Señor, en su inauguración, para consagrarlo delante de Dios, se puso de rodillas. Entonces aquí hay dos cosas. Uno, el templo es para ponerse de rodillas. Es el lugar apropiado para pedir de rodillas delante de Dios. Y es un lugar apropiado para consagrar nuestras vidas delante del Señor. Entonces usted se pone de rodillas en el templo para consagrar su vida. Amén. Amén. Mire, dice en Daniel capítulo 6 verso 10 que Daniel oraba 3 veces al día y abría sus ventanas y se ponía de rodillas. En el caso de Daniel, el ponerse de rodillas todos los días, 3 veces al día, es una disciplina que él hacía para mantener su vida de comunión con Dios. Entonces, ponerse de rodillas es parte de la comunión con Dios, es parte de nuestra comunión con Dios, es parte de nuestra relación con Dios, es parte de nuestra búsqueda al Señor. Miren qué bonito. Mateo capítulo 17:14 dice que un hombre tenía un hijo que estaba siendo atacado por un espíritu que lo atormentaba. Era lunático, dice el muchacho. Pero el hombre, ante tal situación, recurrió a Jesús y dice que cuando lo vio, se puso de rodillas para pedir el favor o para pedir la obra del Señor a favor de su hijo. Entonces, también uno se pone de rodillas para pedirle o para expresarle al Señor una petición. La gente no entiende de eso. Hay un dicho que ellos mismos manejan, que es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y hay quien hasta le reclama de: ¡ya, si soy Dios! ¿Por qué no me responde? No, cálmate. Él está en los cielos. Nosotros somos gusanos de esta tierra. Entonces, quienes debemos humillarnos y postrarnos de rodillas somos nosotros. Y tenemos que postrarnos de rodillas y pedirle: Señor, aquí vengo, por favor, hazme un milagro. Si usted tiene una petición delante, ¿cuánto tienen una petición? Levántame la mano, ¿quién tiene una petición? Entonces, si usted tiene una petición,
dígasela al Señor de rodillas. Tráigasela a Cristo postrado delante del Señor y dígale: Señor, aquí vengo. Y ore y pida por todo lo que el Señor le ponga, cualquiera. La jovencita, pídale por el esposito, que el Señor se lo provea. El hombre, pídale por su hogar, por su esposa, por sus hijos. La mujer por su esposo, por sus hijos. Todos podemos pedir por las finanzas, por el hogar, por la familia, por los bienes materiales, por todo podemos pedir delante de Dios. Entonces todas las peticiones podemos traerlas de rodillas delante del Señor. Ahora, en Primero de Reyes, capítulo 18, verso 42, se dice que Elías profetizó que venía una lluvia. Habían pasado más de 2 años que el cielo estaba totalmente cerrado y que no llovía. Y ese día, el día estaba claro, soleado, y lo menos probable es que se diera una lluvia. Pero Elías profetiza en el nombre del Señor y dice: viene una lluvia. Y dice que Acab, el rey de Israel, sube a comer. Pero Elías, cuando profetizó lluvia y vio que el cielo estaba despejado y que no había señas, subió al monte Carmelo a clamar, y dice que puso su rostro entre sus piernas en el suelo y le pedía al Señor: Señor, yo ya profeticé, ya dije que viene la lluvia, yo no miro nada. Señor, comienza a orar. Y dice que mandaba a su criado, ¿verdad?, a Eliseo: mándame, le decía, si ya se está poniendo la tormenta y está clarito, no hay lluvia. Y entonces él seguía clamando: Señor, ten misericordia, yo he dado tu palabra, no fui yo, Señor, fue tu palabra, fuiste tú el que me dijiste que profetizar. Andaba otra vez y regresaba, nada. A la 7ª vez que mandó al criado, cuando regresó, le dijo: mira, ya estuviste tanto, mejor levantémonos, vámonos, que hoy están 2 por 1 los menús camperos, démosle con todo. Porque le dijo: de gobierno lleve, se ananta, allá a lo lejos se mira una nubecita, pero así chiquita como la palma de una mano. Esa es, dijo, esa es la lluvia que viene, esa es la lluvia que viene. Entonces, hermanos, oramos. Otra razón para orar es para que los proyectos de Dios se cumplan, que los proyectos de Dios se cumplan. El Señor dijo: profetizaba un diluvio, una lluvia, y se puso de rodillas para que eso se cumpliera. Amén. Nosotros queremos que la obra avance, que la iglesia crezca, que el Señor levante nuevos líderes, nuevos anfitriones, nuevos predicadores, nuevos misioneros, que la presencia de Dios se sienta, que los cultos sean ungidos, que el Espíritu Santo nos tome, nos visite, nos llene, nos sature, nos unja. Pero no queremos ponernos de rodillas. Y entonces hay que venir de rodillas. Hay que arrodillarnos delante de Dios para que esos proyectos se cumplan. Dice la palabra que Esdras, en el capítulo 9, verso 5, al considerar las iniquidades del pueblo, también se puso de rodillas y le dijo: Señor, este pueblo estamos llenos de iniquidades, hemos pecado, hemos sido rebeldes, Señor, mira. Y comenzó a hacer un recuento de los males que había en el pueblo, pero los puso delante de Dios de rodillas. Igual hacía Job, ¿se acuerdan? Cuando los hijos hacían sus convites, sus banquetes, Job decía: no, yo voy a venir delante de Dios y voy a levantar un altar por cada uno de mis hijos, por si acaso estos se han portado mal. Es decir, que por los pecados, por los errores, por las deficiencias, por las debilidades espirituales, por la tentación y por la carne y por esa lucha, hay que venir de rodillas y decirle: Señor, ayúdame. Hoy no quería mentir, pero mentí. Hoy no quería ofender, pero ofendí. Hoy no me quería portar mal, pero me porté mal. ¿Cuántos, hermanos, comenzamos el día y decimos: qué lindo, hoy voy a servir al Señor, o voy a cuidar mi testimonio? Y en la noche estamos llorando porque cometimos un error, porque hicimos algo malo. Entonces, toda esa lucha que tenemos hay que traerla al Señor. Hay que pedirle que nos limpie, que nos purifique. ¿Cómo? De rodillas. Hay que venir a las rodillas delante de Dios. Mire, hermano, dice la palabra en Nehemías,
que cuando 1:4, que cuando Ananí le visitó y le dio a conocer la desgracia en la que estaba Jerusalén, los muros caídos, la ciudad destruida y todo el escombro, dice que cuando oyó esas palabras, ayunó, se sentó, se humilló, buscó de Dios cuando oyó las desgracias y las necesidades de Jerusalén. Entonces nosotros, si conocemos a alguien que tiene un problema, una necesidad, que está pasando por una prueba, que le está sobreviviendo una desgracia, que está viviendo una lucha terrible, podemos venir delante de Dios de rodillas para clamar por aquellos que están atravesando tales situaciones o tales circunstancias. Dice la palabra que Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9 y versículo número 40, dice que estaba muerta una joven de nombre Tabita, que traducido es Dorcas. Estaba muerta. Y entonces Pedro dice que se acercó y vio el cadáver y todo llorando, y recibió Pedro la administración del Señor para creer que podía levantarse de la muerte. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Antes de decretar o de decirle a la muchachita, levántate, ¿sabe qué es lo que hizo? Se puso de rodillas. Dice ahí la palabra que Pedro se puso de rodillas y después de haber orado le dijo a Tabita, levántate. Y la muchacha se levantó. ¿Cómo no se iba a levantar? Si Pedro, un hombre que conocía estar de rodillas delante de Dios. Y nosotros queremos echar fuera demonios y hacer milagros. Mire, hermano, venga, ore por este enfermo. Sanate. Nada. Sanate. No, yo creo que si oramos 2, como yo digo, y oran 4, oran 6, oran 7 por el mismo necesitado y no sucede nada. ¿Por qué? Porque, mire, el Señor Jesús dijo, hablando de los casos de las luchas contra las operaciones malignas, este género no sale sino con oración y ayuno. Que no estamos acostumbrados a las rodillas, no estamos acostumbrados al ayuno, no estamos acostumbrados a la disciplina espiritual. Entonces, ¿cómo queremos hacer milagros? Y le reclamamos a Dios, Señor, ¿y por qué ya no hay milagros como antes? Antes los enfermos se sanaban, los leprosos eran limpiados, los muertos resucitaban, antes habían maravillas. Y el Señor dice desde arriba, antes me oraban, antes se arrodillaban, antes ayunaban. Glorioso sea el Señor. Como decimos muchos predicadores, ¿verdad? ¿Dónde está el Dios de Elías? No, un momento, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están aquellos que se paren en la brecha? Aquellos que digan, Señor, aquí estoy, aquí vengo, me pongo de rodillas, levanto mis manos y clamo por este pueblo. Entonces, he de volver a la rodilla. Pedro se puso de rodillas y después resucitó a Dorcas. Pablo, en el 20:36 de Hechos, dice que mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y se puso de rodillas con ellos para orar. Entonces las rodillas era parte de la vida de comunión con los hermanos. Se siente bonito orar convenidamente. Hermanos, vengamos aquí, pongámonos juntos de rodillas y las manos en los hombros o tomados de las manos y arrodillados delante de Él. Eso es lindo. Eso es lindo. Arrodillarse delante del Señor como parte de la vida de comunión. En Efesios 3:14 dice Pablo a los efesios, les dice, miren, hay tribulaciones, ustedes están pasando por tribulaciones, nosotros pasamos por tribulaciones, y por esta causa, dice, doblo mis rodillas, porque estamos pasando tribulación. Amén. Tiempos de tribulación, tiempos de doblar rodillas. Amén. Sí, amén. Tiempos de tribulación, igual tiempo de doblar rodillas. Se vuelvo a repetir, tiempo de prueba, tiempo de tribulación, tiempo de lucha, tiempo de doblar rodillas. Amén. Y finalmente, Hebreos 12:12. Ahí lo leí en casa porque este Hebreos 12:12 me encantó. Dice la palabra, en el capítulo 11, da un listado de los héroes de la fe. Sí, amén. Y en el 12:1 comienza diciendo, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y a continuación habla de la negligencia del pueblo, del descuido del pueblo,
de la ociosidad, haraganería espiritual del pueblo. Y entonces en el versículo número 12 dice: despertemos, despertémonos, despertad y pongámonos de rodillas. Dice ahí: despertad, levantad vuestras manos caídas y vuestras rodillas, ¿qué dice? Paralizadas. Ya lo que dije, tenía que decir, ya lo dije. Vengamos de rodillas. ¿Qué le parece si esta mañana nos ponemos de rodillas? Amén. Gloria a Dios. Ay, es que el corte es nuevo y cuesta que esta mujer me le deje un quiebre y ya voy a arruinar. Olvídese del quiebre, olvídese del pantalón, olvídese del cortecito nuevo, del pantaloncito chivo que compró, olvídese de todo eso y vengamos a arrodillarnos. Amén. Vámonos de rodillas. Amén. Venga a la rodilla. En serio. Si usted por alguna razón médica, por la vejentud o cualquier otra cosa no puede arrodillarse, no se preocupe, quédese ahí sentadito. Y si quiere pararse, pues también. Pero lo que puedan arrodillarse delante de Dios, vengamos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios.